Bien, Ramsés, la primera pregunta sería, ¿es insalvable la situación financiera de Pemex? No, sí, sí es salvable y sí se puede hacer. Y creo que ahorita ya es importante dejarlo bien en claro. A ver, el viernes pasado que Fitch dio la calificación, Sí, son consejos no pedidos. Acuérdate sí, que Fitch ya no es sí, contratada por Pemex en el 2021 para la calificación. sí, El principal consejo que le está dando Fitch, porque independientemente Fitch es contratado por otras compañías para ver si le prestan o no el dinero a Pemex, lo que deja claro es que Pemex está dejando de invertir en el mantenimiento en su infraestructura. Es lo principal que destaca. sí, Segundo, lo que dice es, si tu infraestructura no se está invirtiendo en mantenimiento, está teniendo un alto riesgo de tener accidentes y poder tener problemas ambientales, como lo que hemos estado viendo en los últimos meses. sí. ¿Esto qué significa? Que hoy Pemex tiene una deuda de más de 110 mil millones de dólares, deuda que él no debió haber contraído, una deuda que le impusieron, y eso hay que dejarlo claro. No sé si por ahí hice una gráfica, Eduardo, y no Sí. sé si la pudieran colocar. Ahí la tenemos, Ernesto. Hay varias gráficas. A ver, tú nos dices cuál es la gráfica que quieres. Mandé una fotografía, pero bueno, lo que estamos viendo es el documento. Si pueden poner en la segunda, esa gráfica, esa es la buena, la gráfica, esa, Anterior. la segunda que acaban de poner, esa mera. Bueno, ahí en esta gráfica tú puedes observar que la línea roja que tú estás viendo es lo que a Pemex le obligaban por la ley de ingresos, esos son en miles de millones de dólares, que le obligaban a recaudar. En el artículo 4, antes del 2014, decía que Pemex tenía que recaudar entre IVA, impuestos, derechos y todo una cierta cantidad de dinero dentro de la ley de ingresos. Después de la reforma energética pasó en el artículo 7. Entonces, Pemex, desde el año de 1990, estuve revisando la ley de ingresos, ha sido obligada a tener una recaudación y ser un recaudador para la nación. Entonces, si tú te das cuenta, la línea roja, ve cómo va aumentando la cantidad de dinero que le exigen a Pemex entregar dentro de la ley de ingresos. Y la línea blanca es el precio del barril. Si tú te das cuenta, entre la línea blanca y la línea roja, un paralelismo, es decir, sube el precio del barril, sube la cantidad de dinero que le exigen a Pemex entregar. Baja el precio del barril, baja la cantidad de dinero. Y esto está ligado a nuestra ley de ingresos. Sí, La línea negra es la deuda que ha tenido Pemex y cómo ha evolucionado. Entonces, ustedes pueden ver del año 2003 al 2006 que hay una forma paralela. Va aumentando los requerimientos de dinero que le piden dentro de la ley de ingresos y la deuda va aumentando. Pero a partir del 2007 baja la deuda, pero aumenta la recaudación. En el 2009 al 2011 aumenta la exigencia de dinero que tiene que entregar Pemex dentro de la ley de ingresos y si dan cuenta, a partir del 2009 empieza a incrementarse la deuda. Y en el 2011 al 2014, la deuda, el requerimiento de dinero que le exigen a Pemex dentro de la ley de ingresos se mantiene, pero va aumentando la deuda. La pregunta que todos nos hacemos hoy en día es, a partir del año 2014, ¿por qué aumentó la deuda si la exigencia bajó? ¿Dónde quedó claro, ese dinero? sí, Entonces, la conclusión de esta gráfica que nos está diciendo es, Pemex es un recaudador de impuestos que ayuda a la ley de ingresos a tener el dinero necesario para poder cubrir el gasto y reducir el déficit. ¿Cómo puedes tú ayudar a Pemex? Simplemente haciendo una reforma fiscal en donde de por todas ya saquemos al precio del barril dentro de la ley de ingresos, porque el precio del barril jugamos con él para poder cerrar el déficit y esto tendríamos que ver dónde Pemex, dónde el gobierno puede sacar entre 800 y hasta 1 billón de pesos que entrega en forma anualizada. En esta gráfica que teníamos anteriormente, del año 2020 al 2022, hay una mayor exigencia que está teniendo este gobierno hacia Pemex de recaudar más impuestos. Pero para el año 2023, por la bajada del precio del barril, porque se puso de 68 y ahorita el promedio está en 66, posiblemente exista un boquete dentro de la ley de ingresos
entre 150 y 200,000 millones de pesos. Por esto que estoy yo diciendo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué muchas de las calificadoras dicen que existe un riesgo para México en función de Pemex al bajarle su nivel de calificación? Ahí está, porque la nación depende de los ingresos que pueda recaudar Pemex. Y si Pemex, algún equipo falla o un activo no puede generar la cantidad de dineros que se necesitan, como ya sea producción, transformación de hidrocarburos o la logística, entonces pone en riesgo esta recaudación que está siendo exigida Pemex a lo largo de muchos años. Pemex es urgente que salga de la ley de ingresos, que se quite el precio del barril y dejemos de jugar. La pregunta es si el próximo administrador o la próxima legislación van a dejar la hipocresía y vamos a hacer una reforma fiscal muy urgente en este país. Ya, o sea, liberar a Pemex de su carga como recaudador. Exacto. ¿Por qué? Porque Pemex no es un recaudador. Pemex es una empresa que toma energía primaria del subsuelo, la sube a la superficie, la transforma y la es utilizada por la economía para mover este país. Si seguimos haciéndolo que sea una empresa en un sector de hidrocarburos de alto riesgo, de alta dificultad de extraer este tipo de hidrocarburos y adicionalmente le exigimos que recaude dinero para cubrir los ingresos que necesita este país para el gasto, la pregunta es, ¿para qué la creamos entonces? ¿Te hace sentido, Ernesto, lo que dice Ramsés? De hecho, coincide, comparte lo que tú has estado pugnando como comentarista aquí en este espacio. Bueno, de hecho ya se le ha bajado la carga fiscal, ¿no? El impuesto de utilidad compartida, que originalmente estaba por ahí, creo que si la memoria no me falla, del 62, ahora ha bajado hasta 40. Este gobierno le ha metido 800,000 millones de pesos entre reducciones en los impuestos y derechos y aportaciones de capital fresca. Sin embargo, me parece que más bien la falla es que el modelo de negocio, el plan de negocios, es el que ha estado totalmente errado. Apostarle a la inversión en refinerías, bueno, no es nada más Dos Bocas, sino que también se ha invertido en reconformar las 6 refinerías que tenía Nacional Pemex desde hace años sin reconformar para que pudieran procesar petróleo pesado, que es lo que produce nuestro país, el petróleo Maya. Pero adicionalmente también compraron el 51% de la planta de Deer Park. Shell en Deer Park, ¿no? Entonces, pues es un plan de negocio que no tiene el menor sentido. Adicionalmente, con todo y que se contaba con la reforma, donde pues, ya había varias rondas funcionando, pero se podrían haber hecho más rondas para que sea otros los que invierten en la exploración, porque es un verdadero volado, ¿no? Que no tiene probabilidad de más de 10% de éxito, y pues se cerraron esas rondas y se revisaron las anteriores y al final, total, lo que sucedió es que no hay suficiente dinero para el mantenimiento, como pregunta Ramsés, no hay suficiente dinero para ni tecnología para invertir en aguas profundas, se canceló la posibilidad de invertir en lo que es el petróleo gas Shell, es un verdadero desastre. ¿Cómo lo ves lo que plantea Ernesto Ramsés? Bueno, yo creo que Ernesto estamos hablando lo correcto, la nación, por así decirlo, no Pemex, sino Pemex es parte del sector de hidrocarburos porque tenemos otras empresas. Yo creo que en México lo que nos hace falta es entender que el sector energético no es una planeación de 6 años, es una planeación de un largo plazo. Y lo veo mucho, por ejemplo, en la electromovilidad y todo lo que se está mencionando en México, pero la realidad es que cada sexenio que llega hace sus cambios en el sector energético y no hay una secuencia. Y esto creo que lo que está derivando es que como Pemex se le está obligando y se le ha obligado a hacer el todo por el todo y aparte a ser un recaudador, la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo puede Pemex aguantar si sus infraestructuras, como dijo ayer en el reporte que sacó Pemex, en donde dice que tuvo lo del derrame en un ducto que hubieron de 7 centímetros la ruptura, es cuántos de esos equipos ya tienen más de 30 años?
cuánto necesitan mantenimiento. Y yo te lo digo porque yo estuve trabajando en la sonda de Campeche, yo estuve en la zona perforando pozos, estuve haciendo en la parte de producción por muchos años, y lo más importante es que el equipo se deteriora, sobre todo por las condiciones que se tienen en el mar. Entonces, aquí lo importante es determinar si realmente Pemex va a tener el suficiente dinero, porque el presupuesto no aumenta, pero sí aumenta la cantidad de dinero que le exigen que tiene que pagar. Entonces, la pregunta no es si Pemex puede o no puede, la pregunta es qué plan de nación existe de largo plazo ante los cambios que van a venir muy rápidamente. Y como lo habíamos platicado, Eduardo, hace mucho tiempo, hace unas semanas, las refinerías en nuestro país, de acuerdo a la última la propuesta de electromovilidad que se presentó, es que las refinerías en nuestro país, las 6 que tenemos, en el año 2050 se deben de apagar. La de Deer Park se debe de apagar en el 2060 y Dos Bocas debe de concluir su utilización en el 2070, siempre y cuando se cumplan con los planes de cambiar de carros de combustión con combustibles fósiles a carros eléctricos, siempre y cuando exista, sobre todo, la voluntad, no política, sino una voluntad de hacer un plan y hacer una reforma fiscal que se necesita hoy en este país ya. O sea, la reforma fiscal implicaría liberar a Pemex de cargas extraordinarias, o sea, que tenga que pagar impuestos por lo que en regular pagan otras empresas petroleras similares, ¿no? Que no se les cargue la mano a Pemex. Sí, yo creo que sería muy importante porque no sé si pueden ayudarnos en la producción, una segunda gráfica que les mandé, es una que tiene unas barras con líneas puntiagudas. Esa, A ver. miren, las líneas, los números de arriba es el ingreso que está en billones de pesos que México ha tenido de ingresos. Si se dan cuenta, los ingresos cómo han ido aumentando. La columna roja es el dinero que Pemex ha entregado para dentro de la ley de ingresos. Con la reforma energética sí, bajó del porcentaje de un 30 a un 15% en porcentaje, pero el problema cuando le ponemos ya el dinero, vemos que el dinero continúa siendo más de 800,000 millones lo que le exigen a Pemex entregar. Y ustedes lo pueden ver en las barras que se tienen ahí en rojo. Entonces, el país, sus ingresos que necesita para el gasto han ido aumentando, pero este año el ingreso que se espera es de 7.1 billones y el egreso de 8 billones. Entonces hay un billón de déficit que se tiene programado este año y si Pemex no cumple con lo que le propusieron de 826,000 millones de pesos y no llega a esa meta, ¿quién va a cubrir esa cantidad de dinero? Ahora que estamos viendo que los impuestos están haciendo una menor recaudación. ¿Quién será? Pues esa es la pregunta. Necesitamos una nueva reforma fiscal. Pues vamos a ser los contribuyentes, pues no. Pues claro, entonces como este la pregunta gobierno es, no controla deuda, pues nos toca a nosotros otra vez. entonces, he ahí la posición mía sobre Pemex. O sea, Pemex, estuve revisando sus balances financieros desde el año 2000 a la fecha y he visto que la utilidad que se tiene hasta la operación, casi el 80% ha sido positiva, pero más de un 20, un 30% ya cuando es la utilidad neta, es decir, cuando metes los gastos de financiamiento, los derechos, impuestos que tienes que pagar y todo lo demás, es negativa. Y esto está ligado a que le exiges mucho entregar para la nación, aparte de los hidrocarburos. Pero sí se puede salvar. Si No, le, de que se puede, si le cambias esa fórmula, si le quitas esa carga. claro, hay que quitar el artículo 7 que está dentro de la ley de ingresos, donde apenas le obligan y le dicen, tú Pemex tienes que entregar esto. Esa ahí es la solución. Ahí está. ¿Coincides con eso, Ernesto? No es que se le exija, sino que en base a lo que Pemex plantea que va a producir y a la estimación del precio en dólares, es que se llega con la tasa de impuestos a lo que se le pone cada año, ¿no? Entonces, lo importante es ir bajando la tasa de impuestos. Ahora, la forma en la que se le cobra es sobre los ingresos. Y en cualquier otra parte del mundo, los petroleras más bien se les cobra sobre sus utilidades. Sí, ingreso menos el gasto. O sea, aquí no sé, es correcto eso que me La renta, señala pues. Ernesto, o sea, que se le quite el dinero no tomando en cuenta sus gastos.
Bueno, de acuerdo a la reforma del 2015, bueno, ya se le reconocen ciertos casos que ya puede deducir, cosas que anteriormente Pemex no podía deducir para la parte de su ISR, ya deducen. El problema es que, por ejemplo, tienen impuestos del derecho de la utilidad compartida, que inició con un 65% y hoy es de 40%. Aparte tienen que pagar IVA, ISR, recaudar el IEPS, hacer la retención para los proveedores que tiene, hacer sus pagos, o sea, tiene un montón de cosas, cargas fiscales y sobre todo de costos que tiene Pemex. Y yo creo que el problema que tenemos en México, y lo digo así, es cada año en la ley de ingresos, los diputados juegan con el precio de barril, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus precriterios calcula cuánto es el promedio, de acuerdo a las estadísticas que se hacen del cálculo, cuánto podría ser el precio del barril el siguiente año. Entonces ahí lo que hacen los diputados es, a ver, si el déficit es de 1 millón y no tengo cómo conseguirlo, pues sube el precio del barril, pero ahorita no podemos mover la variable de la producción porque no está subiendo. Entonces, sube el precio del barril, ¿qué es lo que nos está pasando ahorita? Le pusieron 68, pero el precio del barril está en 66. Entonces, eso es lo que hay que sacar ya de la ley de ingresos, dejar de estar jugando con una variable que tiene una alta incertidumbre, porque el precio del barril no lo controlamos nosotros, lo controla el mercado mundial. Y entonces claro. esa variable es lo que dicen las calificadoras. Tú estás jugando a adivinar una cierta cantidad de dinero que Pemex debe de ingresar en tu ingreso y eso está ocasionando una distorsión sobre la seguridad de tu gasto. Sí, claro, por supuesto. Pero Ese es hay operaciones de cobertura para la exportación de petróleo. El problema es que somos deficitarios en hidrocarburos. Entonces es una verdadera aberración. Estás cubriendo el precio de exportación de crudo y no estás cubriendo el precio de importación de gas y de gasolina. Ok, pero a ver, pero ahí lo que yo puedo comentar es lo siguiente. El seguro de cobertura ya han pagado casi 12, no me acuerdo el dato bien exacto, los ratos se los digo, ya está pagándose, pero el seguro de cobertura solo tiene hasta un volumen por año, no es todo el año, porque el seguro nomás cubre una cierta cantidad. ¿Sale? Y el problema de los combustibles, y el problema de los combustibles que tenemos es que lo que importamos casi el 60%, no existen seguros, porque lo que hace Pemex, y en este caso lo hace el PMI, es que importa el combustible y lo compra al valor que está en el mercado. Y el problema que tenemos aquí en México es que el impuesto que tenemos hoy comparado con Estados Unidos es casi 3 veces más. Por ejemplo, la gasolina regular hoy en México ya cuesta $5 el galón y en Estados Unidos cuesta 3.60. Donde nos pega a nosotros es en el impuesto por cada litro que estamos pagando nosotros como consumidor. Y eso es que el IEPS está haciendo un dinero que está recaudando el gobierno cada año, y esto a partir de la reforma energética. Aquí el problema es el gas natural, como bien lo dijo, como bien lo estamos comentando ahorita, el gas natural lo dejamos de hacer, tenemos una en la cuenca de Burgos, que ya hicimos varios estudios nosotros, hay mucho gas, hay crudo, sobre todo ligero, que es lo que saca Estados Unidos, pero lo que pasa es que aquí falta la voluntad, y la voluntad se llama, quien decide en este país cada año en cuánto dinero se le da a Pemex es el Poder Legislativo, pero el Poder Legislativo lo que hace es jugar con los precios del barril y le da una cierta cantidad de dinero a Pemex para que pueda operar, pero la realidad es que ese dinero lo estás obligando a recaudar. Yo creo que Pemex ya hay que sacarlo de la ley de ingresos, ya dejarlo en la empresa como tal cual es y ya. Dejar de exprimir como ha tenido esa carga fiscal. Ramsés, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, al igual que Ernesto Fuentes Santoscoy, muy interesante. Estoy seguro que el público valora su explicación y que entendamos que si queremos que Pemex deje de dar dolores de cabeza, hay que exentarlo de funciones que no tiene en el terreno fiscal. Muchas gracias, Ramsés, por estar con nosotros. Gracias, que tengan buen día. Un saludo a todos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto.